trabajo, tus directivos, tus jefes o tus subalternos, ¿no? Son personas y tienes que llevarte, cuanto mejor te lleves con ellas, cuanto más comprometidos estéis el uno con el otro con los objetivos, pues mejor van a funcionar las cosas. Nos hemos vuelto expertos en lidiar con ciertas situaciones, sobre todo situaciones de estrés, y los deportistas rendimos no solo bien, sino muchas veces mejor en las situaciones de cambio, de donde se vuelven difíciles, y ahí sacamos muchas veces lo mejor de nosotros mismos, conseguimos mantener la calma, enfocar las situaciones de un modo positivo, extraer lo bueno, no rendirte, caerte y levantarte las veces que haga falta, eso, la perseverancia, ¿no? La resiliencia. El Basket Team está, ¿no? en la proa del barco y tienen que sumarse todas las empresas vascas. El mundo del negocio, como empresas de otros ámbitos, donde entra gente en formación, las entidades deportivas, los clubes de fútbol, los clubes de baloncesto, los clubes tienen que comprometerse al 100% en formar a gente integral que no solo viva el deporte, porque el día de mañana les van a devolver eso que ellos han invertido en ellos. Hay que perder partidos para ganar personas, porque importa más que esa persona sea una persona íntegra y una persona bien formada que ese partido de ese momento. Nire kasuan behintzat argi ikusten nuen ni dagoeneko enpresario baten lana egin behar dut, ez da bakarrik kirolari bezala ikusten dana, ez da bakarrik entrenatzea eta lehiatzea, baizik eta horren inguruan gaur egun kirolari profesionala izateko egin behar diren gauza guzti horiek, hori enpresa bat da eta enpresa baten moduan funtzionatu behar du, ez? Naiz lanean ere profesional kirolari ahlo horretan, lehiaketan, baina ere pizkate etorkizunera begira, ere egiten dudanarekin erlazionatuta dagoen zerbait aurrera eramateko eta nire bizimodua alde horretatik ateratzeko. Nik uste batez ere falta zaigula asko formazio bat, formakuntza bat, o behintzat jakitea begiratzen, bai, gure egiten duguna, baina horri ere gero etorkizunean kontinuitate bat eman behar zaiola, batek egiten ari dena oso ondo da hori, ez nolabait formakuntza bat eskaintzea. Erraminta horiek edukitzeko, esateko, nire bizitza konpetiziotik kanpo gero bideratu nahi dut eta badakit nola egin, ez.